Cuando vaya a empezar. 3, 2, 1. Bueno, vamos a ver hoy. Primeramente vamos a presentarnos. Yo me llamo Chris y tengo mi compañero Bonai. El tema que vamos a presentar hoy es el tema de los embragues. Comenzamos con una pequeña introducción definiendo lo que es el embrague. Es un elemento de las máquinas que se encarga de la transmisión a voluntad del operador. El movimiento es entre dos ejes. Si esa transmisión entre los dos ejes se realiza, está en una posición de embragado. Si no, esa transmisión entre los dos ejes está en una posición de desembragado. El movimiento se produce por un eje que es el que recibe el movimiento del motor y otro eje de salida. Vamos a hablar ahora de los tipos de embrague. Este es el embrague hidráulico. Empezamos por la definición. Este tipo de embrague, es la cual la transmisión de potencia se produce a través de la inyección de un fluido que cede el aporte de salida de la energía cinética que ha recibido del aporte de entrada. Siguiente. Las partes del embrague hidráulico. Tenemos un árbol de salida, que lo podemos encontrar por esta zona. Un lado del cambio, que está en la parte inferior del árbol de salida. Una turbina, que es la parte interna. La turbina es donde más adelante vamos a hablar del funcionamiento de este tipo de embrague. Una bomba, que se encuentra a su vez entre el medio de la turbina y el lado del motor. La vista en conjunto de la parte inferior de la bomba, el árbol de entrada de la parte mano derecha, esta zona, y el lado del motor por la parte inferior del árbol de entrada. Funcionamiento. Como hemos dicho antes, funciona por el efecto de la circulación del fluido en un circuito cerrado, constituido por una bombona accionada por una máquina motriz y una turbina, la turbina que vimos anteriormente, que se acopla a una máquina utilizadora. Este acoplamiento es tal que en el eje de salida es igual al eje de entrada. Continúa, mi compañero. Gracias. Seguimos con el embrague de fricción. Este mecanismo es muy necesario en los vehículos, ya que al ser un motor térmico, para iniciar la marcha de un vehículo necesitamos transmitir el par motor de bajo régimen de una forma progresiva. Por resbalamiento mecánico o viscoso. Las partes, tenemos el disco de embrague, por aquí, ¿vale? El plato de empuje, el forro, la cigüeña del motor, el volante, que sería esta parte de aquí, el motor, el diafragma, el eje primario, que sería todo esto, y el collarín. Vale, empezaremos con el funcionamiento. En el caso del embrague de fricción, el tratado aquí es un principio muy simple. Une o separa dos árboles, como puede verse aquí. Esta separación debe efectuarse tanto si los dos árboles se hallan en movimiento o si están parados. Se trata de dos discos que se pueden acercar y alejar entre sí, de modo que cuando entran en contacto, tras un breve instante inicial de deslizamiento, quedan unidos firmemente girando solidarios.
Seguimos con el embrague de dientes. Vale. Ese es el embrague de dientes y su definición. Vale. Está constituido por un plato con muestras en forma de diente y en el extremo del árbol conducido se monta otro plato con las mismas estrías que puede deslizar longitudinalmente a lo largo del eje. Solamente transmite movimiento en un sentido. Vale, sus partes sería el árbol motor, los dientes, son distintos árboles, aquí están los dientes, ¿vale? Vale, el árbol conducido sería este, la horquilla es esta parte de aquí y luego la corredera, que sería esta cosita. Vale, y su funcionamiento. Los árboles que se van a acoplar llevan a sus extremos dos piezas sentadas que encajan una con la otra, y para poder embragar y desembragar es necesario que ambos árboles estén parados, ya que si se intenta acoplar movimiento, pues puede producirse la rotura de los dientes. Y para terminar esta presentación, vamos a poner un pequeño vídeo donde recopilará todo lo que hemos estado hablando sobre los embragues. Ah, mira ahí, esta. Voy bien. Ahora sí. Los coches con motores de gasolina o diésel usan normalmente un embrague para transmitir la potencia del motor a la caja de cambios. La gran mayoría de los coches con transmisión manual utilizan un embrague de fricción monodisco. Uno de los componentes del embrague es el volante. El volante está conectado al motor a través del cigüeñal. El volante se compone de dientes externos que se utilizan para arrancar el motor del vehículo. Cuando se gira la llave del coche, el motor arranca con la ayuda de un piñón y de la batería. Después de un corto periodo de tiempo, el motor funciona con combustible. El volante está equipado con una superficie de fricción. El disco de fricción también tiene superficies de fricción. Cuando la superficie de fricción del volante y del disco de fricción se ponen en contacto entre sí, el disco de fricción gira. El disco de fricción está compuesto por varios componentes, entre los cuales los más importantes son el cubo, que está unido al disco, y el material de fricción en ambos lados. En el pasado, el material de fricción estaba hecho de amianto y otras sustancias nocivas. Hoy en día, las superficies de fricción están hechas de cerámica y sustancias que tienen un alto coeficiente de fricción. En general, los coches para uso diario están equipados con embragues que tienen muelles para reducir las vibraciones y para reducir el impacto a la caja de cambios y el embrague cuando el embrague se engancha. El disco de fricción se conecta a la caja de cambios a través de un eje. En consecuencia, las ruedas del vehículo solo giran cuando el volante está en contacto con el disco de fricción.
Una cubierta con placa de presión se utiliza para acoplar y desacoplar el disco de fricción. La cubierta de la placa de presión está unida al volante. Como resultado, la cubierta y la placa de presión giran cuando gira el volante. Un cojinete de liberación está instalado delante de un muelle de diafragma. Cuando el cojinete de liberación es empujado dentro del muelle de diafragma, la parte interna del muelle de diafragma se mueve en la dirección del disco de fricción. Sin embargo, la parte exterior del muelle de diafragma se mueve en la otra dirección. Por consiguiente, el embrague se desacopla porque la placa de presión está instalada de manera flexible. De esta manera, el disco de fricción se puede bloquear entre el volante y la placa de presión cuando el cojinete de liberación se libera y puede liberarse cuando el cojinete de liberación es empujado dentro del muelle de diafragma. La energía mecánica producida por el motor se transmite a la caja de cambios cuando se libera el cojinete de liberación. Y ya me he terminado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta para él? Pues Muchas gracias. terminamos con nuestra exposición. Muchas gracias por venir. Muy bien.